Vamos a enseñar a resolver problemas de equilibrio en donde se utiliza la fricción. Vamos a ver qué es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza la cual se opone al movimiento de un cuerpo, debido a que cuando un objeto se desliza sobre otro, las superficies de ambos cuerpos de cierta manera se adhieren por sus irregularidades, lo que ocasiona que el objeto tenga una fuerza que lo frene o dificulte su movimiento. Vamos a ver cómo se calcula la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción, el cual es un número adimensional que va desde el 0 hasta el 1. Eso quiere decir que μ es mayor que 0 y menor que 1. μ no tiene unidades, es simplemente un número y además se consigue de manera experimental. Hay dos tipos de coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción cinético, que se suele decir como el μk, y estático, que se suele decir que es μs. El estático lo ocupamos cuando el objeto está en reposo, no se mueve. Y una vez que ya se empieza a mover, ocupamos el coeficiente cinético. Esto multiplicado por la normal es igual a la fuerza de fricción. La normal es una fuerza que le ejerce la superficie donde éste reposa, donde éste descansa, al cuerpo en sí. Por ejemplo, aquí tenemos el suelo y sobre el suelo reposa un objeto. Hay una fuerza, su peso, que va hacia abajo. Y la va a haber una normal, que es la fuerza que le ejerce el suelo al objeto para que no se caiga y de cierta manera se equilibren y se quede en reposo. A continuación vamos a la resolución de un problema donde se aplique la fricción para enseñar cómo se hace. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de equilibrio el cual se resuelve usando fricción, que nos dice: un objeto se mueve sin acelerar sobre una superficie rugosa debido a que se le jala con una cuerda a 30 grados horizontal. Encuentre la tensión en la cuerda. El peso del objeto es de 30 newtons. Tenemos el ángulo, el peso del objeto y el coeficiente cinético. Aquí ocupamos el coeficiente cinético debido a que nos dice que se está moviendo, aunque sin acelerar. Como se está moviendo sin acelerar, entonces el cuerpo está en equilibrio. El problema sería algo así: aquí está el suelo y aquí está el objeto. Está su peso hacia abajo y hay una fuerza que le ejerce el suelo al objeto, diría que para que no se caiga. Será la fuerza normal que le ejerce este suelo al objeto, la superficie. Tenemos la tensión y tenemos la fuerza de fricción. La fricción cinética es en este caso. La fricción siempre es paralela por donde se mueve, paralela a la horizontal. Y además siempre va en contra del movimiento. Suponemos que este cuerpo se mueve para acá, por tanto la fricción irá para el lado contrario. Ahora podemos descomponer esa tensión por el seno del ángulo y esta horizontal será la tensión multiplicada por el coseno de teta. Como el cuerpo está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas de su fuerza resultante en sus componentes será 0. Iniciaremos con sus fuerzas en Y. Las fuerzas que hay en Y es la fuerza normal, que es positiva porque va hacia arriba, más la tensión por el seno de teta, y esa se iguala con el peso. Mira que el peso es negativo y se le suma, y ese es igual a 0. Por tanto, el peso está restando, pasa sumando. Ahora vamos a analizar la suma de las fuerzas en X.
Eso es más fácil si solo hay dos fuerzas, la fricción y la tensión coseno del ángulo. Y ambas se equilibran. La fricción sabemos que es el coeficiente cinético que ya sabemos por la normal. Y eso es igual a la tensión coseno de teta. Ahora no, la normal no la sabemos acá, ya no podemos hacer nada. Pero acá tenemos la normal, así que podemos dejar este normal y este resultado que nos dé, meterlo acá. Esta t seno de teta está sumando, así que pasa restando. Y aquí tenemos una expresión para la normal. Es el peso menos la tensión seno de teta. Teta no la sabemos, pero podemos meterla acá y seguir. La tensión no la sabemos, pero podemos aún así esta expresión ponerla acá. Y nos queda el coeficiente cinético. Por esto que tenemos el peso menos la tensión seno de teta es igual a la tensión por el coseno del ángulo. Ahora multiplicamos el coeficiente cinético por el peso y se lo restamos al coeficiente cinético por la tensión seno de teta. Ahora, esta tensión la pasamos para acá, porque queremos despejarla. Y aquí factor común la tensión. Por lo tanto nos queda μk por el peso es igual a la tensión por el coseno de teta más el coeficiente de nuevo por seno de teta. Y que simplemente esto está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos queda que la tensión es igual al coeficiente cinético por el peso dividido entre el coseno de teta más el coeficiente cinético seno de teta. Aquí llegamos a esta expresión. Ahora podemos sustituir estos valores y ponerlos acá, ya que la tensión es igual al coeficiente cinético, que es 0.3, por el peso, que son 30 newtons, entre el coseno de teta, teta es 30, más el coeficiente cinético, 0.3, seno de 30. Y si hacemos esta operación, nos da como resultado que la tensión es igual a 8.86 newtons. Y aquí ya hemos resuelto este problema. Encontrando una expresión y sustituyendo valores nos da la tensión. A continuación vamos con el siguiente. Aquí está nuestro segundo y último problema, el cual nos dice, un peso W, este de acá, está colgando de una cuerda, la cual pasa por una polea y está atado a un bloque de masa M. Encuentre el máximo valor del peso para que el bloque no resbale. Aquí nos dan estos valores, nos dicen que el coeficiente cinético es de 0.5, la masa del objeto es de 2 kilogramos, y para este problema consideraremos la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre todo el sistema. Iniciamos con el peso. ¿Qué fuerzas actúan sobre el peso? Pues obviamente su propio peso W. Y una fuerza de tensión, que a su vez esta tensión pasa por una polea. Diga que esta polea lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza. Ya que hay una fuerza de reacción que es la que hace que se jale también este bloque. Es la misma tensión, es la misma fuerza que jala este bloque, que a su vez hace que este peso suba. Este bloque tiene un peso, que es la masa por gravedad,
y una fuerza normal que evita que se caiga. Y a su vez hay una fricción estática. Queremos encontrar cuál es el máximo valor que puede tener este peso para que no se mueva este bloque. Para esto debemos saber que el máximo valor que puede tener la fricción estática es igual al coeficiente estático por la normal. Esto quiere decir que una vez que se rebase este máximo valor que tiene la fricción estática, el objeto empezará a moverse. Antes de que se rebase, cuando un time no se rebasa, el objeto permanece en reposo. Una vez que este se rebasa, se empezará a mover y ahí empezaría a aplicar el coeficiente cinético, ya en el coeficiente estático. Diría que son dos coeficientes completamente diferentes. Por lo general suele ser mayor el coeficiente estático, debido a que es más difícil mover un objeto que está quieto que uno que ya está en movimiento. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este peso. Aquí solo hay dos fuerzas, el peso y la tensión, por lo tanto se equilibran. Y ahora vamos a analizar las fuerzas en el bloque. La suma de las fuerzas en Y del bloque es igual a 0. Aquí nos dice que solo hay dos fuerzas, el peso y la normal. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Y ahora vamos a analizar las fuerzas en X del bloque. Aquí nuevamente solo son dos fuerzas, la fricción estática por la tensión. Por tanto, la fricción estática es igual a la tensión. Pero sabemos que la tensión es igual al peso. Por tanto, la fricción estática es igual al peso. Y sabemos que el peso es igual a la fricción estática, que a su vez es igual al coeficiente estático por la normal. Es el máximo valor. Y como queremos el máximo valor del peso, el máximo valor del peso es igual al coeficiente estático por la normal. Entonces sabemos que la normal es el peso de este bloque, masa por gravedad. Por tanto, finalmente nos queda que el máximo peso es igual al coeficiente estático por masa por gravedad. Ahora sustituiremos estos valores. Y nos queda que el máximo peso que puede tener este es igual al coeficiente estático, que es de 0.5, por la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que consideramos que para este problema es de 10. Si hacemos esta operación, nos da como resultado 0.5 por 2 es 1, por 10 sigue siendo 10. Por tanto, el peso máximo es igual a 10 newtons. Y con eso terminaremos nuestro problema.